Era uno de esos días en que el sol parecía más decorativo que útil, apenas colándose entre las persianas medio bajadas del comedor. Había silencio en la casa, ese silencio denso que se instala no por tranquilidad, sino por costumbre. El tipo de silencio que se aprende a ignorar, hasta que alguien, como yo, decide finalmente escucharlo. Mi marido se había marchado temprano, como casi siempre los lunes, su camisa perfectamente planchada, su olor a loción apenas perceptible, y ese beso en la mejilla que se había vuelto una mecánica diaria, sin temperatura. Me pregunté, como otras tantas veces, si él lo notaba también. Si sentía que entre nosotros había algo detenido, como si lleváramos demasiado tiempo girando en la misma órbita sin tocar el centro. Yo no podía decir que mi vida fuera infeliz. Teníamos estabilidad, respeto mutuo, cenas organizadas los fines de semana con parejas amigas, viajes ocasionales. Pero bajo esa superficie pulida existía una grieta. No era grande, era apenas perceptible, pero suficiente para filtrar algo esencial. Deseo. No el deseo de los primeros años, tampoco ese volcán adolescente imposible de contener. Hablaba de una necesidad más madura, sentirme vista, deseada con intención, con hambre, no como parte del mobiliario de la casa. Esa tarde, mi amiga me llamó. Su voz era alegre, vibrante, como siempre. Me dijo que su hijo regresaba al pueblo después de varios años estudiando fuera. Yo recordaba a ese muchacho, aunque ya no era un niño. La última vez que lo vi, me sorprendió lo mucho que había cambiado. Su altura, la forma en que me miró, sin el filtro incómodo de la adolescencia. Me hizo un comentario casual, algo acerca de mi vestido de verano. No lo olvidé. No porque fuera inapropiado, sino porque fue honesto. En sus ojos no había filtro. Dijo que se alegraba de volver, que extrañaba los almuerzos contigo. ¿Recuerdas cómo le gustaba estar en tu casa? Esa frase, dicha con toda la inocencia del mundo, se instaló en mí como una vibración leve. No era peligrosa aún. Era como si alguien soplara en una brasa olvidada. Pasé esa noche revolviendo los cajones del armario, no con un propósito claro. Encontré una blusa de lino con los hombros descubiertos, olvidada en un rincón. La puse sobre la cama, como probando si aún hablaba el idioma del cuerpo. A la mañana siguiente, la usé para salir al supermercado. Sentí las miradas, o tal vez las imaginé. Pero por primera vez en semanas, caminé más erguida. Mi amiga me invitó a un café esa semana, y accedí. Su hijo estaría en casa también, pasando la tarde con ella. Me dijo que llevaría unas galletas que le encantaban, como cuando era niño. Me reí y dije que pasaría un rato. Cuando llegué, él ya estaba allí. Estaba sentado en la terraza, con una cerveza en la mano y el rostro vuelto hacia la luz. Cuando me vio, se levantó con un gesto sereno, adulto, que no coincidía con la imagen que yo conservaba de él. Su sonrisa no fue de cortesía, fue de alguien que ha estado esperando. Me incomodó lo natural que me pareció. Nos saludamos con un beso en la mejilla. El contacto fue breve, pero dejó una especie de electricidad en el aire. Fingí no notarlo, pero mi piel sí lo hizo. La conversación fue ligera, salpicada de bromas entre madre e hijo. Él me miraba con una atención contenida. No era invasiva, pero sí presente, como si eligiera no esconder su interés. Y eso, más que cualquier palabra, me descolocó. Mi amiga se ausentó un momento para atender una llamada. Nos dejó solos en la terraza, con las galletas intactas entre nosotros. Él se recostó en la silla, estirando las piernas, y me miró. «No has cambiado», dijo. Su tono era tranquilo, pero firme. «¿Y tú cuánto has cambiado?», respondí, fingiendo ligereza, aunque la sangre me latía en las sienes. Lo suficiente para ver algunas cosas con otros ojos. La pausa que siguió fue incómoda solo para mí. Él parecía cómodo en ese espacio de tensión no dicha. Tomé una galleta, solo para hacer algo con las manos. La rompí en dos, sin comerla. Cuando mi amiga volvió, la conversación volvió a girar en torno a banalidades, pero algo había cambiado en el aire. Me fui temprano, alegando cansancio. Al subir al coche, noté que había un mensaje suyo en mi teléfono. No era directo, ni romántico, solo una frase.
Hoy fue mejor de lo que imaginaba. No respondí. Pero al llegar a casa, abrí el cajón del armario y volví a mirar esa blusa de lino. Pasé los dedos por el borde del escote. Me pregunté qué había visto él en mí esa tarde y por qué me importaba tanto. Me acosté al lado de mi marido, que ya dormía, su respiración tranquila como el tic-tac de un reloj antiguo. Miré el techo en la oscuridad y sentí que algo había comenzado a moverse. No como un derrumbe, sino como el primer temblor bajo tierra. Y por primera vez en mucho tiempo, no quise que se detuviera. La semana continuó con la misma cadencia de siempre. Mi rutina estaba perfectamente sincronizada. Los horarios del gimnasio, la hora del supermercado, las comidas preparadas con la precisión casi quirúrgica de alguien que lleva años viviendo en la repetición. Pero todo sonaba diferente. No porque el mundo hubiera cambiado, sino porque yo lo estaba escuchando desde otro lugar. Durante los días siguientes no recibí ningún mensaje más de él. No hubo insinuaciones, ni palabras adicionales. Y sin embargo, su frase quedó girando en mi cabeza, como una hebra de perfume atrapada en un pañuelo. Pensé que se desvanecería. Pensé que si me enfocaba en otras cosas, en mi esposo, en las cuentas, en las cenas familiares, esa sensación se disiparía. No ocurrió. El viernes mi amiga volvió a llamarme. Me invitó a tomar el té en su casa, sin mucha ceremonia. Me dijo que su hijo estaría también, pero con un tono casual, como si su presencia fuera apenas decorativa. Dudé un momento. Pensé en decir que no. Pensé en inventar una excusa cualquiera, pero las palabras no salieron. Acepté. Esa tarde me detuve frente al armario más tiempo del habitual. No era vanidad, era algo más íntimo, más instintivo. Elegí una camisa blanca de algodón suave, con botones pequeños que apenas sostenían el escote. Me puse unos jeans ajustados, simples, sin pretensiones. Y debajo, un sujetador de encaje crema que no se vería, pero que me hacía sentir distinta. No por él, no por mi esposo, por mí. Cuando llegué, la casa olía a galletas recién horneadas. Ella me recibió con entusiasmo, como siempre. Su hijo estaba en la cocina, terminando de colocar los platos sobre la mesa. Me miró sin urgencia, sin sonrisas amplias, pero con algo fijo en los ojos. Una pausa apenas perceptible en su gesto. Un reconocimiento. Nos sentamos en la sala. Hablamos de cosas sin importancia. Noticias del barrio, problemas con los servicios, recetas. Él hablaba poco, pero escuchaba con atención. Cada tanto, sus ojos se detenían en mí más tiempo del necesario. Me hacía sentir desnuda, aunque estuviera completamente vestida. Mi amiga recibió una llamada, otra vez. Se levantó para atenderla en su cuarto, diciendo que sería un minuto. Nos quedamos solos en el comedor. Había algo antinatural en la quietud. No porque fuera incómoda, sino porque parecía cuidadosamente tejida. Yo jugueteaba con una taza entre las manos. Él se apoyó en la mesa, su codo cerca del mío, sin tocarme. No esperaba que vinieras, dijo, sin mirarme. Yo tampoco. Entonces, ¿por qué estás aquí? No supe qué responder. El tono no era acusatorio. Era una pregunta honesta, directa, que me obligaba a mirarme. No lo sé, contesté. Tal vez porque necesitaba salir de casa. Él asintió levemente, como si entendiera más de lo que decía. Yo volví por lo mismo, agregó, para salir de donde estaba, cambiar el aire. Sus dedos rozaron mi mano apenas, como si el gesto hubiera sido un accidente. Pero no lo fue. Mi piel reaccionó como si algo eléctrico la recorriera. No retiré la mano, no la ofrecí tampoco. Me quedé quieta, y fue él quien dio el siguiente paso. Se inclinó hacia mí, lento. No hubo palabras, no hubo confirmaciones. Sus labios tocaron los míos con una precisión que me dejó sin aliento. Fue un beso breve, seco, directo. No buscaba convencerme. No pretendía seducirme. Era como una afirmación, una línea trazada entre nosotros, algo que no podía deshacerse. Me aparté apenas. Lo miré. Quise decir algo, pero no había palabras que encajaran en ese momento. Su rostro no mostraba culpa, ni prisa, solo determinación. El sonido de pasos en el pasillo rompió el silencio.
Él se enderezó. Yo tomé mi taza otra vez. Cuando mi amiga volvió, estábamos exactamente en la misma posición de antes y al mismo tiempo en otra dimensión. No me quedé mucho más. Inventé un compromiso. Me despedí con una sonrisa forzada que ella no notó. Al salir a la calle, el aire me pareció más frío de lo que era. Caminé hasta el coche con las manos temblorosas, como si hubiera robado algo. En casa, todo estaba igual. Mi esposo veía un documental en la sala. Me preguntó cómo me había ido. Dije bien, sin detenerme. Fui al baño, me lavé el rostro con agua helada. Me miré al espejo durante un largo rato. No era culpa lo que sentía. Era algo más peligroso. Alivio. Había algo en ese beso que me devolvía el cuerpo, como si hubiese estado dormida mucho tiempo, como si alguien hubiera tocado un interruptor olvidado. Esa noche, me desvestí frente al armario. Observé el encaje de mi sujetador y la piel enrojecida donde su dedo me había rozado. Me puse una bata, apagué las luces y me acosté en silencio. Él no me escribió. No hubo mensajes, ni promesas, pero supe que volvería a buscar ese momento, no para repetirlo, sino para seguirlo. Y yo, aunque no lo dijera, ya lo estaba esperando. Los días siguientes transcurrieron como una cuerda tensa, invisible, atada entre mis omóplatos. Me sentía suspendida, como si todo lo cotidiano, las conversaciones con mi marido, los correos del trabajo, el tintinear del tenedor contra el plato en la cena, sucediera detrás de un vidrio grueso. Yo estaba allí, pero no del todo. Observaba mi vida desde un ángulo apenas desviado. Bastaba esa diferencia mínima para que todo sonara distinto. No volvimos a vernos en esos días, ni siquiera por casualidad. Él no llamó, no escribió, no buscó repetir el beso, pero yo lo buscaba en cada rincón de mi día. Me descubrí observando a los hombres en la calle, esperando reconocer su silueta en algún gesto, su forma de caminar, su perfil fugaz entre la multitud. Me molestaba que no apareciera, pero me molestaba aún más la facilidad con la que se había instalado en mi mente. Una tarde, mientras caminaba entre los pasillos del supermercado, sentí un sobresalto. Giré y ahí estaba, de pie, entre las estanterías de frutas, con una cesta medio vacía. No se acercó enseguida. Me miró desde lejos con una expresión contenida, como si evaluara si debía interrumpirme. Yo tampoco me moví. El mundo, por unos segundos, se redujo al metro de aire entre nosotros. ¿Buscas algo?, preguntó cuando al fin se acercó. No, dije. Solo vine por tomates. ¿Y encontraste? No supe si hablaba de los tomates o de otra cosa. Me reí, una risa breve, de esas que uno suelta cuando no sabe qué más hacer con el cuerpo. Él tomó una manzana, la observó como si fuera la cosa más compleja del mundo, y luego la dejó de nuevo. No me escribiste, dije. Tú tampoco, respondió, sin levantar la voz. Nos quedamos un momento en silencio. A pocos metros, una pareja discutía sobre qué tipo de arroz comprar. El contraste con nuestra quietud me resultó casi absurdo. ¿Estás bien?, preguntó finalmente. No lo sé. Asintió como si esa fuera la respuesta más honesta que alguien podía dar. Entonces, me dijo que pensaba pasar por la librería del centro, que había un libro que le habían recomendado. No dijo que me invitaba. No sugirió que lo acompañara. Solo lo dijo. Y yo, sin pensarlo demasiado, dije que también necesitaba algo de ahí. Caminamos juntos, pero no lado a lado, a una distancia que no sugería ni cercanía ni lejanía, como si cada uno midiera sus pasos con una regla invisible. En la librería, se movió entre los estantes con la seguridad de quien conoce cada pasillo. Yo lo seguí, sin buscar nada en particular. Él sacó un libro y me lo extendió sin decir palabra. Lo abrí por la mitad. Una frase subrayada con lápiz decía: «Uno no elige a quien desea. Solo puede elegir qué hacer con ese deseo». Cerré el libro. Lo dejé en su sitio. Salimos sin comprar nada. En la acera, el aire comenzaba a enfriarse. La tarde caía con una lentitud densa. Se detuvo y me miró. «¿Qué estás haciendo?», me preguntó de pronto. «No entiendo». «Conmigo»,
con esto. Sentí que se me cerraba el pecho. Quise decir que no lo sabía, que esto no estaba en mis planes, que yo no era ese tipo de mujer, si es que eso significa algo. Pero lo único que pude decir fue, estoy tratando de entender qué me está pasando. Él no dijo nada. Solo asintió y me acompañó hasta la parada de taxis. Antes de que subiera al coche, se inclinó un poco, bajó la voz y murmuró, «Te ves más viva que la última vez que te vi». El comentario me golpeó con una ternura inesperada. No era un cumplido, era una observación. Me subí al taxi y no miré atrás. Esa noche, mi marido llegó con flores. No era una fecha especial. Dijo que había pensado en mí al pasar por la floristería. Me besó con más intención de la habitual. Cocinamos juntos. Me habló de un viaje de trabajo que podría surgir en un par de semanas. Yo asentí, sonreí, escuché. Hice todo lo que se espera de una esposa atenta. Pero en medio de todo eso, había un desvío interno que no podía ignorar. Una puerta entreabierta. Mi cuerpo no respondía como antes. Mis pensamientos, como un caballo desbocado, corrían por una pista paralela. Cuando él se fue a dormir, me quedé en el comedor, con las luces apagadas. Me serví una copa de vino y me senté frente a la ventana. Recordé sus palabras en la parada del taxi. «Te ves más viva». ¿Cómo podía alguien verme más viva si yo apenas me reconocía? Había algo oscuro y fascinante en todo esto. No era amor. No era siquiera deseo en su forma simple. Era el vértigo de estar al borde de algo que no controlaba. Y, por extraño que suene, me gustaba. Sabía que esto no se detenía aquí, que no habíamos terminado, que esa línea trazada con un beso no era el final, sino el principio de un trazo más profundo. Y en ese silencio nocturno, con el reflejo de mi rostro en el cristal, supe que no quería evitarlo. Quería volver a verlo. Quería que pasara otra vez. Quería más. Mi amiga nos invitó a pasar el fin de semana en su casa de campo. Lo mencionó con una naturalidad casi ofensiva, como si no estuviera proponiendo la peor posible de las coincidencias. «Vendrán ustedes dos», me dijo. «Tú y tu marido, claro. Y él también. Le vendrá bien desconectarse un poco, ¿no te parece?» Yo no respondí de inmediato. Fingí pensar en el calendario, aunque ya sabía que no tenía nada planeado. Quise decir que no, que era una mala idea, que había demasiadas cosas pendientes. Pero no dije nada de eso. Dije que sí. El viaje en coche fue tranquilo. Mi marido manejaba, y la carretera parecía interminable, envuelta en esa luz dorada que el otoño regala solo a los lugares ajenos. Conversamos de cosas livianas: el clima, los precios de la gasolina, el ruido del motor. Lo miré de reojo varias veces, preguntándome si él sospechaba algo. Pero número. Su rostro era el mismo de siempre, sereno, seguro, limpio. A veces, esa estabilidad me dolía como un reproche. Al llegar, todo parecía igual que siempre. El camino de grava, los árboles inclinados hacia el sendero, el porche con las macetas mal cuidadas. Ella nos recibió con un abrazo efusivo. Él ya estaba allí, apoyado en el marco de la puerta, con una botella en la mano y esa media sonrisa que no terminaba de formarse. Me saludó con un beso en la mejilla, seco, formal. Pero sus ojos hicieron otra cosa. No fue una mirada larga, sino una breve sacudida, un contacto que buscaba confirmar algo. Y lo hizo. Durante la tarde ayudé a mi amiga en la cocina. Era su refugio, su lugar de control, y me movía dentro de él como si aún fuéramos adolescentes preparando recetas para impresionar a nuestros novios. Mientras picábamos verduras, ella habló de todo lo que su hijo había cambiado. «Ya no es un niño, ¿verdad?», me dijo riendo. Yo respondí con un gesto ambiguo, sin palabras. En el comedor, los hombres hablaban de fútbol y trabajo. Oían música baja, una playlist genérica. Yo los espiaba desde la cocina, no de forma evidente, pero con esa insistencia de quien no quiere perderse ningún gesto. En algún momento, él se estiró para alcanzar una copa, y su camiseta se levantó un poco. Vi la línea de su espalda, firme, joven.
Mi garganta se secó como si hubiese masticado polvo. En la cena, nos sentamos uno frente al otro, la mesa larga, las velas tenues, las risas de mi amiga flotando como perfume. Yo no podía dejar de observar sus manos. Cómo tomaba los cubiertos, cómo se limpiaba los labios después de beber. No era provocativo, no estaba jugando conmigo. Era peor, estaba siendo real. Y eso me desarmaba. Mi esposo me tocó la pierna bajo la mesa, un gesto suave, familiar, quizás por costumbre. Yo sonreí automáticamente, como si respondiera a un reflejo, pero el lugar donde me tocó no reaccionó. Era una pierna, un músculo, un pedazo de cuerpo. Nada más. La electricidad estaba en otra parte de la mesa. Esa noche, al acostarnos, mi marido cayó rendido al poco tiempo. El viaje, el vino, la conversación, todo lo adormeció. Respiraba con lentitud, como si todo el mundo le fuera suficiente. Yo, en cambio, no podía dormir. Me levanté en silencio, caminé hasta la cocina a oscuras. Busqué un vaso de agua. No tenía sed. Al salir al porche, la noche era densa, tibia, sin viento. Me senté en uno de los bancos de madera, envuelta en una manta. No quería pensar, pero el pensamiento vino igual. Escuché pasos detrás de mí, lentos, casi deliberados. No me giré. Supe que era él antes de verlo. Se sentó a mi lado sin hablar. El silencio entre nosotros no era incómodo. Era tenso, sí, pero como la cuerda de un instrumento afinado. Bastaba tocarla. ¿Estás bien?, preguntó. Sí. Pareces lejos. Estoy donde no debería estar. No respondió de inmediato. Se apoyó contra el respaldo y miró hacia el cielo. Yo hice lo mismo, aunque no veía nada, solo oscuridad. ¿Y si resulta que sí deberías estar aquí?, dijo, finalmente. Me giré hacia él. No sabía si hablaba de este lugar, de este banco, de este silencio, o de él, o de mí, tal vez de todo junto. ¿Y tú? ¿Dónde deberías estar? No lo sé, pero no es un lugar, es una persona. Mi respiración se volvió lenta, medida, como si cada célula de mi cuerpo se preparara para una confesión. Yo no sé en qué momento empezó esto, dije, bajando la voz, pero sé que no se va a detener. Él me miró, y fue esa mirada la que me dejó sin más argumentos. No era una mirada de deseo crudo, era una promesa. Nos quedamos ahí un rato más, en silencio. Él me ofreció su mano. La tomé. No hubo beso, no hubo caricia, solo el contacto de piel contra piel, tibio, firme. Bastó para desordenarme por dentro. Al volver a la habitación, mi marido seguía dormido. Me acosté con cuidado, sin hacer ruido. Su cuerpo seguía cálido. Su olor me resultaba familiar, pero era como abrazar una costumbre. Yo ya no estaba donde él creía que estaba. Estaba en ese banco de madera, con los dedos enlazados a una mano que no debía ser la mía. Y por primera vez en mucho tiempo no sentí miedo. Sentí urgencia, deseo, necesidad. Sabía que al día siguiente todo sería más difícil, más intenso, más inevitable. Y lo deseaba. El amanecer no trajo calma, trajo anticipación, una especie de vibración en la piel, como si mi cuerpo supiera que el día no sería neutral. Desperté antes que todos. Me senté en la cama durante varios minutos, mirando el techo sin verlo, escuchando cómo la casa aún dormía. Afuera, el campo comenzaba a llenarse de luz, de insectos activos, de hojas movidas por una brisa suave. Todo parecía demasiado tranquilo para la tormenta que llevaba dentro. Mi marido dormía de lado, envuelto en la sábana hasta el pecho, su respiración pausada, su rostro en paz. Lo observé largo rato, no con odio, no con culpa, sino con una especie de extrañeza, como si ya no supiera quién era, o peor, como si lo supiera demasiado bien. No me había hecho daño, no había fallado, y sin embargo, algo se había ido apagando entre nosotros sin que nadie soplara la vela. Bajé a la cocina en silencio. Preparé café. Me vestí con ropa cómoda. Unos pantalones cortos de lino y una camiseta blanca ajustada que dejaba ver el contorno del sujetador color cobre que había elegido la noche anterior. No era un acto inocente. Lo supe desde que abrí el cajón
y lo elegí entre otros. No era para nadie. Era para él, para que lo viera, aunque no dijera nada. Después del desayuno, la propuesta llegó con naturalidad. Iríamos a caminar, todos juntos. El bosque cercano tenía senderos amplios y seguros. Tomamos mochilas con botellas de agua, galletas, protector solar. Parecíamos una postal familiar. Éramos, a los ojos del mundo, un grupo de adultos responsables pasando un fin de semana tranquilo. Nadie sospecharía nada. Nadie lo haría. El sendero era fresco, cubierto de sombra y aromas húmedos. Caminábamos en parejas, mi amiga con su hijo, mi esposo y yo detrás. Hablaban animadamente adelante, haciendo comentarios sobre árboles y pájaros. Yo los oía a medias. Mi mente iba con los pasos de él. Observaba cómo movía los hombros al caminar, cómo su cuello se curvaba hacia adelante al agacharse para ver una flor. Todo en él me resultaba hipnótico. En una bifurcación, mi amiga propuso dividirnos. Ella quería seguir por el camino largo con su hijo, y nosotros tomaríamos el atajo de regreso. Mi marido aceptó encantado. Tenía ampollas en los pies y prefería volver al refugio. Yo, en cambio, me ofrecía acompañarlos a ambos trayectos, como si aún dudara. Al final, acordamos que yo continuaría con la caminata larga y mi esposo volvería solo. No hubo señales visibles. Nadie levantó una ceja. Pero cuando quedamos solos, los tres, en el camino entre pinos, el aire pareció densificarse. Mi amiga hablaba sin cesar. Él respondía con monosílabos. Yo caminaba detrás de ellos, como si observar desde ahí me permitiera leer mejor lo que no se decía. Al llegar a un claro, mi amiga recibió una llamada. Se alejó unos metros para contestar. Yo me quedé parada, mirando una piedra húmeda junto al sendero. Él se acercó sin decir nada. Nos miramos. Sus ojos estaban en mi camiseta, en mi cuello, en el borde del sujetador que se intuía bajo la tela. No debería estar aquí, susurré. Pero estás, respondió. No hizo ningún movimiento brusco. Solo se acercó, con esa seguridad silenciosa que siempre me desarma. Me rozó la mano con los dedos, despacio. Luego, el brazo. Yo no me moví, no porque no pudiera, sino porque no quería. ¿Te das cuenta de que esto no va a terminar si no lo detenemos ahora? Pregunté, en voz muy baja. Sí, me doy cuenta. Y entonces ocurrió. Nos escondimos del mundo por segundos. Nos refugiamos en una sombra entre árboles, no más de un metro, no más de un instante. Sus labios encontraron los míos con una urgencia distinta a la primera vez. No fue un roce exploratorio, fue una afirmación. La respiración se nos aceleró. Sus manos no cruzaron ninguna línea prohibida, pero su cercanía me hizo sentir como si todo mi cuerpo fuera un territorio en guerra. Y yo, en lugar de defenderlo, me rendía. El beso terminó rápido, porque el mundo regresó. La voz de mi amiga, su risa, su paso de regreso. Nos separamos a tiempo. Él se alejó como si nada hubiera pasado. Yo me giré hacia un arbusto fingiendo observar una flor. Mi corazón latía como si acabara de correr kilómetros. Durante el resto del paseo, él no me miró. No lo necesitaba. Ya no éramos extraños. Ya no éramos cuidadosos. Habíamos cruzado el umbral que separa el deseo de la acción. Y eso cambia todo. Regresamos a la casa agotados. Mi marido nos esperaba en el porche con limonada y una sonrisa satisfecha. Yo fingí estar cansada, más de lo normal. Subí a darme una ducha. Me miré al espejo con el agua aún corriendo. Tenía las mejillas sonrojadas, los labios inflamados. Pero no era culpa. Era una especie de hambre postergada que recién empezaba a saciarse. No se rió. Solo me miró, con esa forma suya de observar que no busca admirar, sino entender, como si cada parte de mí fuera una pista, como si esperara que yo me explicara sin palabras. Nos quedamos así un rato. Él apoyó el brazo detrás de mí, sin tocarme. Yo incliné la cabeza hacia atrás. Las distancias eran medidas con precisión. Nada era casual. ¿Tu marido?
¿Sospecha algo? Preguntó. Number ni se lo imagina. ¿Y tú? ¿Qué esperas de esto? Pensé en mentir. Pensé en decir que no esperaba nada, que era solo un momento. Pero ya estábamos demasiado lejos para fingir. Así que dije, espero volver a sentir lo que sentí ese día en el bosque. Eso es todo. Él asintió. No preguntó más. No hizo promesas. No sugirió nada. Pero su mano tocó la mía por unos segundos y luego se alejó. Esa presión, ese contacto tan breve, me dejó temblando. Esa noche, en casa, mi esposo quiso cenar conmigo. Cocinó él. Encendió velas, sirvió vino, hizo un esfuerzo sincero. Habló de sus proyectos, de un posible viaje de negocios. Me observaba como si quisiera encontrar algo en mí. Tal vez ya había notado el cambio. Tal vez lo intuía, pero no podía nombrarlo. Últimamente estás distinta, dijo de pronto. No mal, solo distinta. ¿Y eso te molesta? No lo sé. Me inquieta. A mí también, respondí. No dijimos más. Después en la cama, me tocó con cuidado. Sus manos recorrieron mi espalda, mi cintura. Intenté sentir algo. Cerré los ojos. Pensé en sus dedos, en la terraza, en el banco de piedra. Pensé en el encaje rojo que aún tenía puesto debajo del camisón. No era para él. No logré excitarme, pero fingí estar cansada, y él no insistió. Cuando se durmió, fui al baño. Me miré al espejo. Me quité el camisón. Me observé en ropa interior bajo la luz tenue. El rojo era intenso, casi obsceno en contraste con la blancura de los azulejos. No era una mujer infiel la que me devolvía la mirada. Era alguien hambrienta de verdad, de vértigo, de presencia. No sabía cómo terminaría todo esto, pero sí sabía que no iba a detenerlo. Y lo peor, o lo mejor, era que él tampoco quería detenerlo. La tensión no se disipó con los días. Al contrario, comenzó a mutar. Dejó de ser ese deseo urgente e intuitivo para transformarse en algo más complejo. Una especie de necesidad constante, sí, pero no solo física. Era como si algo dentro de mí se hubiera descalibrado, como si el equilibrio que sostenía mi rutina con hilos invisibles ya no resistiera. Lo cotidiano empezó a parecerme sospechoso. Cada conversación superficial, cada gesto automático con mi esposo, cada frase vacía repetida en la mesa, se convirtió en un eco sin sentido. Él, en cambio, parecía no percibir nada. Seguía con sus horarios, sus tareas, sus cariños programados. Una noche, mientras cenábamos en la cocina, me preguntó si quería acompañarlo a una conferencia en otra ciudad el siguiente fin de semana. Asentí sin pensarlo mucho. Me pareció incluso un alivio tener algo que justificara la distancia que necesitaba. Pero apenas dije que sí, sentí un malestar inmediato. ¿Y si él me escribía? ¿Y si pasaba algo esos días y yo no estaba? La ansiedad me brotó como una náusea. 2 días después, ocurrió algo inesperado. Mi esposo encontró una pequeña nota en el bolsillo de mi abrigo. Era apenas un trozo de papel con unas palabras garabateadas, algo que yo misma no recordaba haber guardado. Lo supe por cómo me miró mientras lo sostenía entre sus dedos. Su rostro no era de furia. Era peor. Estaba herido. ¿Qué es esto? Preguntó, sin elevar la voz. No lo sé, mentí. Debe ser de alguna reunión. Lo habré metido sin darme cuenta. Me observó unos segundos más. No dijo nada. Dobló el papel y lo dejó sobre la mesa. Luego se fue al dormitorio y cerró la puerta. No lo volví a ver esa noche. El papel, más tarde, lo recuperé con manos temblorosas. Lo reconocí al instante. Era una nota que él me había pasado en la exposición de la galería, escrita en el reverso de una tarjeta del lugar. Si te pidiera verte a solas, ¿me dirías que no? Yo había sonreído al leerla. La guardé por impulso. No pensé que pudiera traicionarme de esa manera tan absurda, tan doméstica. Al día siguiente, todo parecía igual. Demasiado igual. Mi esposo no mencionó la nota, no volvió a hacer preguntas, pero algo en el aire se volvió más espeso. Me observaba distinto, como si supiera, pero no pudiera admitirlo ni en voz alta, como si prefiriera el silencio a la confirmación. Ese mismo día recibí un mensaje de él.
El otro. Escueto, como siempre. ¿Puedo pasar por tu casa mañana a las 4? Si no estás, entenderé. No respondí, no porque dudara, sino porque no necesitaba hacerlo. Al día siguiente, preparé la casa como si viniera alguien a quien deseaba profundamente y a la vez temía. Limpié la cocina, abrí las ventanas, cambié las sábanas sin que hiciera falta. Me duché con calma, perfumé las muñecas, peiné el cabello con cuidado. Me puse un vestido sencillo pero ajustado, el mismo conjunto rojo que se había vuelto mi segundo cuerpo. El reloj marcaba las 3:30 cuando ya estaba lista. Me senté en el sofá con una copa de vino y esperé. El tic-tac del reloj se convirtió en una tortura. A las 4 en punto sonó el timbre. Cuando abrí la puerta, estaba ahí, con una mochila al hombro y una expresión seria. No había sonrisa, no había juego. Entró en silencio, y por un momento creí que él también podía sentir la electricidad que se acumulaba entre los muebles. Nos quedamos en el pasillo, parados uno frente al otro. ¿Seguro que está bien?, preguntó en voz baja. Nada está bien, respondí, pero lo deseo igual. No se acercó de inmediato. Caminó hacia la sala. Observó todo con una mirada lenta, como si le costara creer que finalmente estábamos solos, en mi espacio, sin excusas, sin terceros. Me siguió con los ojos mientras me acercaba, y cuando estuve lo bastante cerca, me tomó la mano. No hubo besos esta vez, solo un contacto de piel caliente que decía más que cualquier palabra. Nos sentamos juntos, hombro contra hombro. Yo no sabía si lo que sentía era vértigo, miedo o felicidad. Tal vez todo a la vez. Él tomó la copa de vino que yo había dejado sobre la mesa, bebió un sorbo y me la ofreció. Lo observé con detenimiento. Sus cejas, sus labios, el cuello donde pulsaba una vena casi imperceptible. Era un hombre, no un capricho, no una fantasía. Un hombre con sus contradicciones, sus deseos, su manera silenciosa de habitar el mundo. Y yo, una mujer completamente consciente de estar cruzando todas las líneas al mismo tiempo. No quiero que esto termine, le dije, casi sin voz. Entonces no lo terminemos, respondió. No hubo planes, no hubo promesas, pero supe que él deseaba esto con la misma intensidad que yo, que no era solo el placer, la atracción o la novedad, era el encuentro, esa forma brutal en que dos personas pueden encontrarse cuando ya han dejado de buscar algo específico. Después de una hora, se fue. No hablamos de lo que pasaría después, no hacía falta. Esa noche, mi marido me miró con una intensidad distinta, como si buscara algo que se le escapaba. Durante la cena, estuvo callado. No preguntó nada, pero sus ojos me escaneaban como si tratara de leer una carta sellada. ¿Tú estás bien?, preguntó, sin mirarme directamente. Estoy viva, dije. Él no replicó, no entendió o prefirió no entender. Fui a la cama temprano. Cerré la puerta del baño y me desnudé frente al espejo. El encaje rojo seguía en su lugar. La tela ya no era solo una prenda, era un símbolo, un grito sordo, una afirmación silenciosa de que ya no me bastaba vivir una vida donde yo no era la protagonista de mi propia historia. Esa noche dormí profundamente. No soñé con él, tampoco con mi marido. Soñé conmigo misma, caminando por un puente muy delgado, con los pies descalzos, con el viento en contra. Y, por primera vez, no tenía miedo de caer. Después de aquel encuentro en casa, algo dentro de mí cambió de forma irreversible. No fue el beso, ni siquiera la cercanía. Fue el hecho de que por fin había cruzado el umbral de lo que antes solo imaginaba. La fantasía, el anhelo, el juego de miradas se habían transformado en una certeza física, una memoria corporal que ya no podía enterrar. No había forma de volver atrás, y lo sabía. Pero en lugar de sentirme culpable, me sentía libre, extrañamente viva, como si el mundo hubiera recuperado colores y texturas que no notaba desde hacía años. No nos vimos en los días siguientes, no hicimos planes, ni nos escribimos. No hacía falta.
Había entre nosotros una tensión elástica, algo que no dependía de los horarios ni de los mensajes. Era como si ambos supiéramos que el próximo encuentro era inevitable, solo cuestión de tiempo y oportunidad. Y eso bastaba. Mi esposo, en cambio, estaba cada vez más extraño. No me confrontaba. No hacía preguntas directas, pero me observaba con una mezcla de atención y desconfianza, como si hubiera algo en mí que no pudiera definir, pero sí intuir. Yo notaba cómo sus ojos se demoraban más en mi rostro cuando pensaba que yo no lo veía, cómo sus preguntas se volvían más generales, como si esperara que yo, por error o por saturación, dejara escapar una verdad. Un martes por la noche me anunció que viajaría por trabajo, 3 días fuera, en otra ciudad. No fue una propuesta, fue una decisión. Me lo dijo sin emoción, sin esperar reacción de mi parte. ¿Te parece bien? Preguntó. Claro, respondí. No me preguntó si lo extrañaría. Yo no le pregunté si me llamaría. Había entre nosotros un acuerdo tácito de superficialidad, como si mantener el equilibrio fuera más importante que escarbar en lo que de verdad pasaba. Cuando cerró la puerta con la maleta a cuestas, sentí que la casa respiraba diferente, más liviana, más honesta. Ese mismo día por la tarde, él me escribió. Breve, como siempre. ¿Estás sola? Contesté con una sola palabra. Sí. No hubo más preguntas. Media hora después, estaba en mi puerta. Entró sin prisa, sin ansiedad. Como si cada paso estuviera medido, como si ya supiera de memoria el espacio, el olor, las luces. Me miró con calma, con ese modo suyo de desnudarme sin tocarme. Yo llevaba un vestido gris de tirantes finos, largo hasta los tobillos, sin sujetador. Abajo, un conjunto negro de encaje. Elegante, reservado, elegido con precisión. Nos sentamos frente a frente en la sala. La luz era tenue. Él traía una pequeña bolsa con una botella de vino y 2 copas. Las colocó sobre la mesa sin decir palabra. Observó mis pies descalzos, el largo del vestido, mi cabello suelto. Me sentí vista, pero no evaluada, como si, de algún modo, ya perteneciera a su mundo. No pensé que podrías, dijo, al fin. Ni yo. ¿Estás bien? Asentí. No necesitaba explicar más. Él se acercó, me ofreció la copa y bebimos en silencio. La música de fondo era una lista cualquiera, pero en ese momento sonaba como si todo hubiera sido planeado. Hablamos poco, de cosas sin importancia, de libros, de calles del centro, de películas antiguas, pero no era lo que decíamos, sino cómo nos mirábamos mientras hablábamos. Cada palabra era apenas una excusa para sostener el silencio. Cuando el vino se acabó, se levantó, me tendió la mano, yo la tomé. No hubo urgencia, no hubo torpeza, solo un ritmo exacto, una sincronía que no se ensaya, que no se fuerza. Caminamos juntos hacia el dormitorio. No era sexo lo que buscábamos, era algo más delicado, más peligroso. Permanencia. Estar dentro del mundo del otro por unos minutos, como si nada más existiera. Nos acostamos vestidos sobre la cama, sin palabras. Él puso su mano sobre mi abdomen, con una delicadeza que me hizo cerrar los ojos. No me desvistió. No me tocó de forma explícita, pero todo en su contacto tenía la precisión de un mapa trazado en mi piel. No quiero que esto termine, susurró. Entonces no terminemos, respondí. Nos quedamos así, sin movernos. Su respiración junto a mi oído, el peso exacto de su cuerpo a mi lado, su calor. No quería más. No en ese momento. No necesitaba más para saber que estaba atrapada en algo que ya no podía controlar. Después de un rato, se levantó. No preguntó si debía irse. No lo hizo con prisa, pero tampoco se quedó demasiado. Me besó la frente, algo que no esperaba, algo que me desarmó más que cualquier caricia. Y se fue. Esa noche dormí sola. No porque no quisiera estar con alguien, sino porque, por primera vez en mucho tiempo, sentí que estaba acompañada de mí misma. La mañana siguiente fue una mezcla de lucidez y vértigo. Preparé café, regué las plantas, abrí las ventanas.
Todo como siempre, pero yo ya no era la misma. Algo había cambiado en mi forma de moverme, de mirar, de estar. Ya no era solo una mujer infiel. Era una mujer que había elegido su deseo, que lo había sostenido en sus manos, lo había olido, sentido, saboreado, y no se había arrepentido. Cuando mi esposo regresó, 2 días después, me abrazó con una calidez contenida. Me trajo una bufanda de regalo. Me preguntó cómo había estado todo. Sonreí, le agradecí, le dije que me había hecho bien estar sola. Él me miró con ojos serios, como si esa frase llevara otra capa de significado, pero no dijo nada. Esa noche, mientras lavaba los platos después de la cena, él se acercó por detrás, me abrazó por la cintura y me susurró al oído. ¿Tú quieres decirme algo? Me quedé inmóvil. ¿Cómo qué? No sé. Algo que debería saber. Me giré lentamente. Lo miré a los ojos. Sentí el corazón golpeándome en el pecho como una advertencia. Pude negarlo todo. Pude inventar una historia. Pero no lo hice. No. Dije con voz firme. Nada que quieras oír ahora. Él bajó la mirada. No dijo más. Se fue al dormitorio. Cerró la puerta. Yo apagué la luz de la cocina. Me miré en el reflejo de la ventana y supe que la última parte aún no había llegado, que el momento más difícil estaba cerca. Pero, por alguna razón que no entendía del todo, no me sentía derrotada. Me sentía preparada. Mi esposo empezó a llegar más tarde del trabajo. No daba explicaciones, y yo no las pedía. Las cenas pasaron de ser compartidas a ser individuales, y el silencio en casa comenzó a parecerse más a una tregua que a una rutina. No me hablaba con distancia, pero tampoco con la misma presencia. Me observaba, eso sí, con el rabillo del ojo, mientras creía que yo no lo notaba. Como quien espera ver moverse una sombra en la habitación y no sabe si desear o temer que suceda. Los días pasaban lentos, densos, pero extrañamente tranquilos. Él no volvió a mencionarme aquella nota ni su intuición, y yo tampoco volví a rozar el tema. Vivíamos en una pausa flotante, en una especie de acuerdo mudo, donde las verdades se respetaban precisamente porque no se decían. Una mañana cualquiera, cuando yo creía que todo seguiría igual, todo cambió. Mi esposo se levantó antes que yo. Lo oí en la cocina, moviéndose con pasos suaves, preparando café. No era raro, pero tampoco habitual. Cuando entré a la cocina, me sorprendió que ya estuviera servido. Taza en la mesa, pan recién tostado, jugo exprimido. Todo en su lugar, casi con ternura. Se giró hacia mí y por primera vez en semanas me miró directo a los ojos. «Quiero que hablemos», dijo. No supliqué, no mentí, no lo evité. «Estoy escuchando», respondí, sentándome frente a él. Tomó aire con lentitud, como si cada palabra que iba a decir costara más que la anterior. «Yo sé que estás con alguien. No sé quién es. Tampoco necesito saberlo. Pero lo sé. No porque hayas hecho algo evidente. Es por cómo te mueves, por cómo no estás. Aunque estés aquí, no estás». Sentí un temblor, no en las manos ni en el cuerpo, sino en la voz interna que siempre había usado para justificarme. No lo negué. Tampoco lo confirmé. Mantuve la mirada fija, no en desafío, en respeto. «¿Y qué quieres que diga?», pregunté. «La verdad. Solo eso». Guardé silencio. No porque no supiera qué decir, sino porque ninguna palabra alcanzaba. «La verdad», repetí, «es que no me fui de aquí por odio, ni por falta de amor. Me fui porque un día me di cuenta de que podía estar viva en otro cuerpo, en otro espacio. Y no lo rechacé. Lo busqué. Lo sostuve». Él asintió. No había lágrimas, ni enojo, ni escándalo. Solo resignación. Y un profundo, casi insoportable cansancio. «¿Vas a irte?», preguntó. «No lo sé». «¿Quieres irte?». «Quiero estar donde soy yo misma, donde no tenga que fingir que nada pasa». «Entonces, ya te fuiste». La frase no fue una acusación, fue un diagnóstico. Terminó su café y se levantó. Tomó su chaqueta, su maletín, y antes de salir, se detuvo en la puerta. «Si algún día decides volver», dijo sin girarse,
Asegúrate de que vuelvas completa, no con un pie aquí y otro allá. No podré resistirlo 2 veces. Y se fue. No lloré, no grité, no sentí alivio. Sentí una especie de quietud nueva, como si el cuerpo, finalmente, se hubiera rendido a lo que ya sabía desde hacía semanas. Nada sería igual, y eso no era necesariamente malo. Más tarde, él me escribió, el otro. Estoy frente a tu casa. No sé si estoy loco o si simplemente no puedo no estar. Miré por la ventana. Ahí estaba, de pie, sin moverse, con la expresión de quien ya no juega, de quien ha elegido. Abrí la puerta. Él no preguntó nada. No sonrió. No me tocó. ¿Qué pasa? Dije. Quiero que estés conmigo. No por instinto, no por deseo, sino porque tú también lo quieres. Lo quiero, respondí. Pero no puedo darte nada mientras todavía arrastro lo que no he cerrado. Entonces, cierra. No por mí, por ti. Nos quedamos un rato en la entrada. No nos besamos, no nos tocamos. Era la primera vez que el deseo no nos empujaba. Era la verdad, cruda, directa, frente a nosotros. Me miró, me acarició el rostro apenas con los dedos y se fue. Esa noche me quedé sola, pero no fue la misma soledad de antes. Fue una soledad elegida, poderosa. Me senté en el sofá con una copa de vino. Desconecté el teléfono, me quité la ropa, lenta, sin pensar en ningún cuerpo ajeno. Caminé desnuda por la casa, tocando los muebles, abriendo las ventanas. La noche entró como una promesa. No sabía si volvería a él, al otro. No sabía si mi matrimonio sobreviviría. No sabía si algún día podría decir que hice lo correcto. Pero sabía que, por primera vez en mucho tiempo, cada decisión era mía. Cada deseo, cada error, cada paso, me pertenecían.